¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y para que no me regañen me presento. Como siempre me acompañan Mariana H., Ciudad de México, Nave Yeya, en algún lugar de Nueva York, no, bueno, en su búnker, en su envidiable búnker neoyorquino, y nos vamos a ver ahora otra vez muy internacionales porque vamos a tener una invitada especial que está del otro lado del charco. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de esta emisión, pues quisiera que recordáramos un poco, Mariana, Nave, cómo era, bueno, yo creo que siempre me quedé pensando cuando estábamos planeando este episodio, que siempre ha sido igual el trato a los escritores, a los autores en general, que no, y por supuesto me incluyo, que no somos bestsellers y que no vendemos, ¿no? Yo recuerdo esta charla que vamos a tener gira un poco en torno a esto que estoy hablando, a pues la verdad, este maltrato que recibimos los escritores que no vendemos como Paulo Coelho. Qué bueno que no vendamos y que no seamos Paulo Coelho, o Stephen King. Ahí sí le tengo un poquito de envidia, pero bueno, solo ciertos libros. Pero a lo que voy es que yo recuerdo durante mi adolescencia, allá en los remotos años 80 del siglo XX, finales de los 70, principios de los 80, yo llegué a leer muchos autores bestsellers, sobre todo norteamericanos, que desaparecieron, se esfumaron en el aire de repente, ya nadie los recuerda. Voy a mencionar dos nombres que me vienen de inmediato a la mente: Irving Wallace, uno, y Sidney Sheldon, otro, ¿no? Autores Peter que, Benchley. Peter Benchley, bueno, él creo que todavía, creo que tanto Wallace, a lo mejor ya lo estoy matando, como Wallace como Sheldon ya fallecieron, y creo que Benchley es de los pocos que quedan, de esa camada, digamos, de autores bestsellers, que quedan vivos, ¿no? Sí. Y creo que Benchley inclusive, después por supuesto del éxito sobre todo de Tiburón, pero también tenía esta otra novela que también se hizo película, El Abismo, que recuerdo que me gustó mucho. Él se dedicó se volvió un como activista por los derechos de los tiburones, o como se pueda llamar, y de los delfines y de la fauna marina, ¿no? A defender la fauna marina. Pero lo que voy es que pues todos esos autores que vendían millones de ejemplares, que se hicieron series de televisión, o sea, antes de la época de oro de la serie de televisión que estamos viviendo ahora, de los que se hicieron películas y secuelas de esas películas, pues han desaparecido. De repente ya ni siquiera en la mesa de saldos los encuentras, ¿no? Pues me parece muy triste y me parece un destino como de justicia poética para, no sé qué opinen ustedes, para esos autores que en algún momento fueron como tan famosos, tan visibles, y que ahora de verdad, si nosotros decimos, oye, qué padre escribía Peter Benchley, qué padre escribía Irving Wallace, tal, se van a quedar así como diciendo, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? No sé de qué autor me estás hablando. ¿Ustedes qué experiencia tuvieron con este tipo de autores, así como de sopas instantáneas? Es que, bueno, yo quiero decir algo muy breve, porque estos autores que tú mencionas, yo los veía en estas ediciones que se vendían en México, en un lugar en Polanco que se llama Libros, 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 Books, Books, Books. Y ahí iban a comprar, ahí mi mamá iba a comprar libros y ella siempre leyó en inglés. Entonces, estos títulos yo los vi porque estaban en mi casa, porque los compraba mi mamá en esta tienda, porque no se encontraban muchos libros en inglés y volviendo a la prehistoria, no había Amazon, ¿no? Pero yo crecí mucho, y con todo que mi mamá estudió letras inglesas, yo crecí mucho con la idea que tiene mucha gente, que tienen mis papás, de que bestseller es equivalente a bueno, ¿no? Y como decías, Montiel, pues no necesariamente ser el bestseller que es Pablo Coelho es que eres un buen escritor, o el escritor que crees que eres, o que mucha gente cree que eres por tu número de ventas. Yo tenía un novio músico que decía, el día que a todo el mundo le guste mi música, ese día estoy jodido. Porque justo es eso, ese día me convertí en Paulina Rubio, ¿no? En algo entendible, comercial, que vende y que no cuestionan nada, que el público no se plantea ninguna duda, ninguna interpretación, nada de eso. Entonces, pues eso creo que partimos un poco de esa idea, y no tendría yo explicación para saber qué pasó con esos autores que sí vendían mucho y que no los encontramos.
pero ya nos dirá Nate su punto de vista. Sí, sabes, antes, perdón que te interrumpa, Nate, pero ahora recuerdo que saben dónde se les puede encontrar estos libros, estos autores, en los hoteles. Ándale. En los hoteles donde, ahora recordé, tengo esa imagen, ya saben, como de los pasillos de los hoteles, de ciertos hoteles donde van mucho turismo, sobre todo norteamericano, que es lectura de playa, ¿no? De lectura de paperback, de pasta blanda, y que se quedan todos así floreados y amarillados ya por el sol y están metidos ahí. Y de repente ahí es donde se pueden encontrar esos autores, ¿no? Nave. No, pues es que fíjate, es tan difícil cuando hablamos de éxito y de trascendencia, de ver dónde se pone la frontera y dónde se pone la relevancia de las obras. Si lo relevante es vender en ese momento, pues estos cuates habían cumplido con creces, ¿no? Si lo importante era trascender, ahí obviamente ya no tanto. Y es que como tú bien dices, a mí una de las cosas que me impactaron al venirme a vivir a Estados Unidos fue esta cosa de que la gente usa la literatura. Es decir, compran muchos libros y los tiran. Uh-huh, uh-huh. Regularmente tú ves en las calles, no sé, nuestra invitada nos va a contar si eso sucede en otro lado. Yo nunca lo vi en Francia, no lo he visto en otro lado, aquí lo veo continuamente, y la gente puede ser muy voraz en su lectura, puede leer, o sea, novelones de 900 páginas en una sentada en la playa, como tú dices, o en varias sentadas en la playa, y después desecharlas. O sea, yo crecí con una idea de la literatura muy diferente, a pesar de que también leí bestsellers porque mis papás iban al súper y compraban un bestseller como compraban los tomates, los cebollas y de repente agarraban las aventuras de Javier Hollander, ¿no? Y así como eso, muchas más. Pero yo creo que debemos introducir presentar a nuestra invitada y que ella nos diga cómo ve esta cosa. Sí, bueno, antes de eso, me recordaste ahorita una de las escenas favoritas que tengo en mi panteón cinematográfico, que es una película mexicana que se llama Tres mujeres en la hoguera, que es, bueno, o sea, súper chafa, obviamente, la película, protagonizada por, si la memoria no me falla, Maricruz Olivier, Pilar Pellicer y Rogelio Guerra. Entonces, o sea, es un rollo así como de pasión desatada. Si la memoria no me falla, en Puerto Vallarta, ya que hablamos de playas, y hay una escena inolvidable donde está Rogelio Guerra desnudo, como en una especie de jacuzzi o proto-jacuzzi o algo así, Uber jacuzzi, y entonces salen las dos mujeres a las que se está refinando este señor y le dicen, oye, vamos a ir al mercado, ¿no? ¿Se te ofrece algo? Y entonces dice, bueno, si pasan por la tienda, tráiganme un par de novelas. Exacto. O sea, no importa, o sea, junto con los tomates, el aguacate, las tortillas y no sé qué, tráiganme un par de novelas. No importa qué novelas, o sea, no dicen nada, pero me parece un detalle como tan significativo y tan emblemático de esto que decimos de la literatura, no de la literatura, los libros, que es distinto, libros de como uso. Entretenimiento, ¿no? Como libros de uso y tírese, o sea, como qué importa, tráiganme un par de novelas de lo que sea, de Javier Hollander, de suspenso, de lo que sea, ¿no? Yo nomás, antes de último, sí. Yo no me atrevo a decir, a censurarlo, a dar un juicio de valor sobre esto. Pienso es otra cultura. Sí. Una cultura en la que yo no crecí, en la cual es como otro planeta para mí, es como otro idioma, ¿no? Hablar un idioma diferente en el cual los libros sirven para otras cosas, pero en fin. Sí, bueno, pues ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Adriana Díaz Enciso. Hola Adriana, que nos acompaña desde Londres. Muchas gracias que nos acompañes en esta zona de contagio, bienvenida. Y pues como ves, estamos hablando de esto, ahora sí que de la manera en que creo que los cuatro que estamos aquí en este espacio, en este episodio, pues coincidimos, ¿no? En que crecimos con una idea de la literatura muy distinta a la que se tiene a nivel mercadotécnico, ¿no? O al nivel en el que la manejan o quieren manejar los grandes grupos editoriales que, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en un evento como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando existía de manera presencial, esperemos que vuelva a existir ahora en algún momento, pues ya cada vez más se ven como estos dos grandes supermercados editoriales que están comiéndose editoriales pequeñas, tal, y como aumentando, ¿no? Como leviatanes, como ballenas. Entonces, yo decía que en algún momento la FIL Guadalajara se iba a tener como dos grandes, o sea, un Walmart y un Chedraui editoriales ahí dentro
de la Expo Guadalajara, ¿no? Ya compitiendo. Pero bueno, quiero decirles que Adriana Díaz Enciso es una poeta y narradora mexicana muy querida, una amiga de hace muchísimos años, y que ella se topó justamente con pues con un evento bastante desagradable a raíz de la publicación de una novela suya muy importante que es Ciudad Doliente de Dios en la editorial Alfaguara. Si quieres, Adriano, nos puedes platicar un poquito, bueno, primero de tu punto de vista. Oh, no, ya se frició Montiel. Te congelaste. Ahorita regresa. Sí, del shock de lo que sucede con la literatura se congeló, Mauricio. Exactamente. Ahorita regresa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me da un gusto enorme estar con ustedes y verlos otra vez, Mauricio y Nate, después de tantos años en este medio tan extraño. Y bueno, si quieren, yo quiero ver la película de la que estaba hablando Mauricio, por cierto, la voy a buscar. Tres mujeres en la hoguera. Suena exactamente el tipo de cine que quiero ver en estos momentos. Exactamente, la voy a buscar. Y bueno, sí, si quieren, vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió con mi novela Ciudad Doliente de Dios, publicada en Alfaguara. Es una historia muy, muy larga que nos llevaría como todo el programa a contarla paso por paso. Quien quiera saber un poco más, publiqué un artículo en la revista Literal, la revista en línea, Literal Magazine. Pero el caso es que fue una novela que me llevó aproximadamente 20 años escribir. On and off, la escribía, paraba un poco, regresaba, la volvía a corregir. Fue un proyecto, quizá el proyecto más importante literario de mi vida, al que he dedicado, bueno, 20 años de mi vida, una novela inspirada en los poemas proféticos de William Blake. Y corrió con muy mala suerte, digamos. Fue poco promovida, muy poco promovida. Sucedieron muchos accidentes en la promoción y en la distribución de la novela. Tuvo muy poca presencia, poca promoción, etcétera, etcétera. Y yo en la desesperación, el coraje, la depresión, sobre todo encerrada en la pandemia, que no puedes hacer nada porque estoy en otro país, además estoy en Inglaterra, no puedes ir a solucionar el problema, había la posibilidad de que se destruyeran los ejemplares, etcétera, escribí este artículo. Debo decir, hay que hacer justicia, que cuando salió el artículo publicado, se comunicó conmigo Roberto Banchi, que es el director general de Penguin Random House en México. Y bueno, me explicó, se disculpó por las cosas que habían salido mal, que fueron muchas, que se hayan hecho mal. Y quedé con una sensación agridulce de haber escrito este artículo. Digo en el sentido, la parte dulce es que sí me gustó mucho hablar con Roberto Banchi, que me dijo que habían tomado el artículo lo fueron desmenuzando parte por parte en una junta con editorial para ver qué había ido mal y que no volviera a suceder, digamos. Entonces, por lo menos espero que haciendo públicas estas cosas, los autores, logremos que los editores se den cuenta del viacrucis que es para los autores que no somos bestsellers, tratar de ser leídos, de sobrevivir, de sobrevivir como autores y como seres humanos también que comen, que tienen que vivir de algo, y como personas que dedicamos nuestra vida a los libros y que son el único fruto de nuestro trabajo. Entonces, sí me gustó haber escrito ese artículo y que lo hayan tomado en serio en la editorial y que lo hayan comentado. Y creo que los autores y autoras tenemos que seguir hablando, porque hasta hace muy poco, y me incluyo yo en ese grupo, creo que la mayoría nos damos por vencidos y decimos, ¿para qué digo nada? ¿Para qué? La editorial la vemos, si es muy grande, como el grupo Penguin Random House, que es el que lleva Alfaguara, la vemos como algo muy poderoso contra lo que no vamos a poder decir nada, porque no va a suceder nada, y nos quedamos callados. Y eso creo que no está bien y que hay que hablar. Y que los editores escuchen. Creo que en este caso sí escucharon, eso me da gusto, y por lo menos ya se está vendiendo la novela en una librería en la que no estaba, etcétera.
Pero el problema es muy grande, es vasto, es inmenso. Y es la vida para mí como autora y lectora ahora no tiene nada que ver, nada con el universo en el que yo crecí, del que ustedes estaban hablando hace un momento, en que la literatura significaba otra cosa, algo por lo que valía la pena entregar tu vida. Y ahora lo que se considera literatura, lo que se comercialmente, y la manera en que se arman las carreras, y la manera en que se vende, y la manera en que hay monstruos mayores incluso que estas editoriales, como Amazon. Amazon es un monstruo, es una cosa de terror. ¿Qué va a hacer la literatura contra eso? ¿Vale la pena luchar contra eso? ¿O mejor existimos en un mundo aparte, secreto? No lo sé, me desespera, me deprime. Esto no es, lo que hay ahora no es por lo que yo empecé a escribir ni a leer. Es otra cosa que no entiendo, que me deprime, es como los bajos mundos del intelecto humano. Fíjate, a mí me llama la atención cuando, no estoy seguro cuándo fue, recuerdo haber sido finales de los 80, principios de los 90, que Humberto Eco escribió un texto que era una especie de reivindicación de la literatura. Decía, ok, todo parece indicar que estamos avanzando hacia un mundo en el que la imagen va a ser lo único que importa, que las pantallas van a sustituir el papel y el texto. Sin embargo, hay muchas señales positivas de que el texto está muy vivo y está muy pujante. No sé si lo recuerdan, salió debe haber sido más de 20 años. Y para mí fue un texto súper importante en ese momento cuando lo leí. Realmente me cambió el enfoque de lo que yo veía venir con la aparición de Internet y el auge de la vida en línea, ¿no? Y una de las cosas que venían a reforzar mi creencia de que venían cosas buenas también en este mundo digital, era que el gran negocio que había dado Internet era una cosa que se llamaba Amazon y que su principal producto eran libros. O sea, ¿qué podía ser más maravilloso que ver que alguien estaba sacando gran plusvalía de una red gratuita digital, que a través de vender palabras, libros de papel, porque en ese momento todavía era principalmente libros de papel. Yo me acuerdo haber comprado docenas y docenas, y sobre todo libros usados, compré muchísimo a través de Amazon y de otras empresas. Entonces yo tuve esa pequeña luna de miel que no tardó, por supuesto, en convertirse en esta pesadilla que estamos ahora, en la cual todo es producto, todo es mercancía y así como este personaje del que nos hablaba Mauricio pedía, tráiganse la cebolla, los tomates y los libros. Un par de novelas. ¿Verdad? Y 2 novelas. Ahora ya son 2 novelas, tráiganse 2 novelas y 2 ensayos y un libro de cuentos del que haya, del que tenga. Exacto. Entonces estamos totalmente en la nadificación del autor. Tú y yo nos reencontramos un poco a raíz de tu desencuentro con tu libro y yo con el mío. Y curioso porque tú escribiste un texto que mencionas y yo antes de eso yo me puse a tuitear un poco nada más con el afán que siempre tengo de burlarme de mí mismo y de hacer ridículas las situaciones catastróficas o dramáticas. Entonces me reía yo de que mis libros ya se iban a la trituradora después de 18 meses y que en realidad yo lo que estaba aspirando es a ser el autor más triturado de América. Era realmente el mérito que realmente quisiera tener, que todos dijeran, oye, y ella está grueso, lleva 20 libros, 23 de ellos ya triturados, antes de circular. Entonces espero que ese sea bueno, en fin, escribí algo así. Y yo, en lugar de ti, yo tuve una respuesta no tan convincente, sino con las típicas cosas de buenos que nosotros tenemos esta carga tan grande fiscal nueva que nos han impuesto y además este problema, pues tus libros no se venden, ¿qué quieres que yo haga, no? O sea, básicamente este era el argumento, ¿qué quieres que yo haga?
Entonces, que no somos pocos a los que nos los han dicho. Y es cierto, pues sí, por supuesto que yo no puedo hacer nada para que se vendan, porque, o sea, las tribunas que tenemos nosotros, que ahora existe, ahora tenemos por lo menos redes sociales en las que podemos convencer a 5 gatos de comprar nuestros libros. Antes no teníamos ni siquiera eso. Entonces, Sí. pues empujas como puedes, de donde puedes, pero las editoriales, por lo menos a mí, desde hace ya varios libros, quizá 8, ya no me hacen anuncios como nos hacían antes, ya no pelean para que salgas en la televisión o para que tengas algún espacio más o menos decente de difusión. O sea, tus libros están aventados ahí en una mesa durante una semana. Si se venden, pues ya le hiciste. Si no se venden, pues adiós. Y ahora lo tienes que hacer tú, la promoción la tienes que hacer Completamente. tú. Exacto. Y es una carrera frenética brutal, brutal, en la que la literatura no sale ganando, porque los autores necesitamos concentración y tiempo, como lo que necesitamos para hacer cualquier cosa que valga la pena. Concentración, tiempo, energía. Y una de dos, o escribimos, o estamos ahí promoviéndonos por todas partes, que ni lo sabemos hacer bien la mayoría, la verdad. Claro. Y, y luchando en la competencia ahora, no nada más con los escritores y escritoras que son publicados tradicionalmente, sino ahora con todo el universo de la autopublicación, que no es tampoco lo que yo creía, porque yo creía que la autopublicación, a ver, yo estaba muy alejada de la tecnología hasta que la pandemia me fundió a la fuerza con todas estas cosas. Entonces, durante la pandemia el año pasado yo autopubliqué un pequeño libro en inglés, porque aquí en este país nadie me conoce, nadie me publica. Y dije, ha de ser independiente, ha de ser una cosa muy idealista, como William Blake, mi adorado William Blake. Y traté de promoverla y entonces me di cuenta que no, que es peor. La cosa del self-publishing, la autopublicación, es como entrar a los tugurios de más mala muerte. Es una cosa sórdida, o sea, sales sintiendo como que apestas. Y, y ahí es la misma competencia de a ver qué es más comercial, pero ya ni siquiera pasa por el tamiz, digamos, de un consejo Exacto. editorial. Pero el ideal no es ser independiente porque quieres dedicarte a la literatura que no es comercial. El ideal es ser comercial. Y ya no hay distinción entre qué es literatura y qué es un producto, y es todo, es agotador, no deja nada que enriquezca la fuente desde la que uno escribe. Sí. Y no sé qué vamos a hacer. Vas, Monty. Bueno, sí, una disculpa, una vez más aquí, haremos otro episodio solo para que yo me esté cortando permanentemente gracias al servicio de internet de mierda que tengo ahora, lo debo decir así, con No me todas sus gusta letras. mucho porque es como una cosa de performance. Que No, estás... bueno, sí, pero va a ser un episodio donde yo me esté cortando o sea, ahorita estoy hablando y me voy a cortar, luego regreso y me voy así, pero bueno, antes de que me corte internet, dos cosas. Una, ahora que se hablaba de esto de la promoción, recuerdo que es la otra cara de la moneda de los autores, digamos, que se venden, entre comillas. Un autor que además me dio mucho gusto, o sea, no saben cómo se me llenó la boca de gusto cuando me enteré de el grado, ahora que tú hablabas, Adriana, de los tugurios y de las centinas, digamos, de la literatura. Bueno, pues este hombre que es periodista, que ahora que es escritor, cuando yo lo conocí se burlaba todo de los escritores diciendo cómo era posible que en un suplemento como el que hacíamos en ese momento en Guadalajara, Jorge Stink y yo, les pagáramos a quienes colaboraban, que cómo era posible. Años después, este mismo sujeto ahora ya es escritor y le regalaron el premio Planeta hace unos años, ¿no? Con una novela que además, al parecer, pues no es enteramente de él. Hay un gran porcentaje hurtado de una computadora de una expareja, que eso da para otra conversación. Sí. Pero esa novela que le regalaron el premio Planeta, terminó, ¿saben cómo? En el Costco, esto es literal porque me mandaron la fotografía, en el Costco comprabas tú un hot dog de esos putrefactos que te deben dar cáncer en el Oxxo, un refresco de cola, Pepsi, Coca, lo que sea, y te daban la novela. Entonces te llevabas como con Rogelio Guerra, llevaba las cebollas, los tomates y los aguacates en la playa. Acá te daban un hot dog podrido,
refresco de cola y la novela de este sujeto, para que vean a qué nivel, o sea, cuando yo vi eso dije, esto sí es ya, o sea, yo me pasa esto, me aviento por la ventana, o dejo de escribir para siempre, o voy y quemo la editorial. Así de sencillo, ¿no? Y luego, esa era la primera, y la segunda, por todo este rollo que me aventé, ya se me olvidó. Pero a ver si ahorita me acuerdo, Mariana. Venga, Lo que María. quería decir, ya saben que luego me clavo haciendo las comparaciones con la música, pero justo para la gente que nos ve, antes de entrar al aire, o a este nuevo aire, como se le llame, estábamos hablando de los discos, de Claro. los viniles, luego de los CDs, que todos tenemos, y un montón, y muy buenos, y probablemente no tenemos un lugar donde escucharlos, ¿no? Pero a mí me parece que también se compara esto con lo que sufrió la industria de la música hace muchos años, que fue eso, o sea, de pronto llega Internet, ¿no? Desde Napster hasta iTunes, hasta Spotify, entonces los discos ya no se venden. Pero además, estas grandes bandas con las que crecimos, y estoy hablando de México, pero en el mundo entero ha pasado más o menos lo mismo. Vimos nacer a los Caifanes y a Café Tacuba y a La Maldita Vecindad y a Fobia y a Molotov. Y entonces todas estas grandes bandas, estos bestsellers, se quedaron ahí como los grandes íconos, como los líderes, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues vienen todas estas herramientas tecnológicas y todo el mundo puede hacer su disco y entonces se caen las grandes industrias y entonces disqueras independientes y ahora hágalo usted mismo en su estudio. Y entonces todo se hizo mucho más homogéneo, mucho más parejo y no tenemos estos grandes hitos como los conocimos. Entonces creo que también un poco pasa eso con la literatura, que estos grandes eventos comerciales ya no van a volver a pasar como tal, sino que va a ser un poco más plano, pero a diferencia de la música, que ganaban dinero de los conciertos, ahora no porque hay pandemia, pero la experiencia colectiva en vivo era lo que le daba a los grupos que comer. Pero a los escritores, ¿qué? O sea, no hay tal cosa. Sí, puede ser la FIL, pero la FIL no es equiparable a vender 50,000 boletos, ¿no? No vendes en la FIL 50,000 ejemplares. Entonces ahí es donde esta ingrata profesión pues nos pone en la lona, ¿no? Sí, ya recordé, perdón, ya recordé lo que iba a decir, que tenía que ver con lo que tú dices, Adriana, que es ya esa parte que se nos exige a los escritores de hacer una doble chamba. Por un lado está sentarte durante horas, días, semanas, meses, años, como tú lo hiciste con Ciudad Doliente de Dios, a escribir una novela que tiene lo mejor de ti, o lo que tú crees que es lo mejor de ti, ¿no? Esa es una chamba que, por favor, o sea, quienes nos estén viendo y tengan este sueño de que ser escritor es muy romántico, van a viajar en yates y van a estar cruzando el océano a bordo de jet privados, Fuera de olvídense. Mariana, nadie que yo O sea, conozca. exacto, fuera de Mariana que se la pasa viajando, exacto. Olvídense de eso, por favor. O sea, es un desgaste físico, no solo emocional y mental, también es físico porque es de verdad estar dando el cuerpo y estar escribiendo con el cuerpo. Uno no escribe con la mente así telepáticamente, ojalá en algún momento se invente eso para que no pase por el cuerpo, pero bueno, además de esa chamba, que es brutal, tenemos ahora ya la chamba de hacernos promotores de nuestros propios libros, ¿no? Entonces, como si no fuera suficiente, oye, maestro, pues yo ya me chingué 7, 8 años, 3 años, los que hayan sido escribiendo este libro, pues ponle tú de tu parte, échale galleta tú, ¿no? Porque pues sí me costó trabajo. Pues, nada más rapidísimo, la idea era Ajá, eso, ¿no? Estar en una editorial sí, grande, eso era la idea. O sea, yo me acuerdo pues muy, muy supuestamente, claramente cuando yo empecé a publicar, yo dije, no, yo quiero una grande o no, porque yo quiero confiar en que no tengo que estar yo vendiendo mis libros de puerta en puerta. Perdón, bueno, María. bueno, no, y ya para terminar, esto es que recordé, y que tiene que ver con la promoción, cuando hace algunos años fui a entrevistar a Isabel Allende, que es, como sabemos, una de las autoras que más venden en lengua española en todo el mundo. Contrario a lo que yo pensaba, me cayó muy bien, ¿eh? No había leído más que el libro que me leí en el avión para ir a entrevistarla, y convencí a un gran amigo con quien me hospedé allí en California, en el norte de California, de que me acompañara, que me hiciera el paro para entrevistar a esta mujer, porque decía, oye, es que no la he leído y no sé qué le vamos a preguntar. Bueno, total que la entrevista fluyó muy bien, a los dos nos que terminamos encantados por esta mujer, y luego, claro, ya me di cuenta, pues es una súper profesional. Es parte de su chamba estar encantando a los periodistas de distintas partes del mundo para que la tratemos bien. Bueno, Claro. ella nos dijo muy claramente, dice, yo ya tengo desde hace años dividido mi año en dos hemisferios. Sí, me acuerdo. Uno es la escritura y otro es la promoción. Yo ya sé que durante 5 o 6 meses no voy a poder escribir, no voy a poder estar en mi casa, no voy a poder leer, porque voy a estar dando conferencias, charlas, entrevistas,
entrevistas, estar participando en encuentros en distintas partes del mundo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues me quedé con la reflexión y aquí ya corto esta intervención. Dije, ¿será realmente padre, será realmente como apasionante estar 5 o 6 meses vagando de aquí y de allá como el tingo al tango, como Elena Poniatowska llegó a decir en algún momento, después de que le dieron un premio, el premio Alfaguara, por cierto, que se sentía como un desodorante al fondo de una maleta porque nada más como que lo echaban y se tenía que ir a Nicaragua y luego a Colombia y luego a Argentina y luego tal, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿será realmente apasionante esa vida del escritor? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que tenemos que replantearnos, y quizá lo digo desde un punto de vista muy idealista y algo que no va a suceder, pero sí creo que tenemos que replantearnos como sociedad a nivel global qué es la literatura, qué son las artes, y que la responsabilidad está en los autores, por supuesto, y en las editoriales, y en las librerías, y en los programas de educación, etcétera, eh, tratando de recordar lo que la literatura nos ha dado a nosotros. ¿Por qué leemos? Eso es un enriquecimiento de la condición humana, de nuestra imaginación, de nuestro intelecto. No es, no es Hollywood, no tiene por qué ser Hollywood. Y está bien dar entrevistas, dar algunas entrevistas, presentaciones, etcétera, pero esa no puede ser tu función. Y creo que ahí las editoriales, como tú decías, Mauricio, tienen que echarle más ganas para promover, particularmente porque, como decía antes, los autores no somos muy buenos para eso, ni tenemos por qué ser buenos para la autopromoción. Esa no es parte de la job description, no tiene por qué serlo. Y al mismo tiempo entra la desesperación de que queremos ser leídos, queremos tener lectores, pero aún si somos muy idealistas, y yo a veces sí lo soy, de decir, bueno, no importa, cuando me muera, así sea un lector el que mi libro tiene que encontrar, lo va a encontrar. Pero también tenemos que comer. Exacto. ¿Verdad? Y ya casi todos, el 90% de los autores sabemos que no vamos a vivir de nuestra escritura, pero por lo menos, bueno, de cosas que estén más o menos relacionadas con la literatura. No McDonald's. No sé. En McDonald's. Y aquí me acordaba de, hay unas estadísticas que salen cada año en la Society of Authors aquí en el Reino Unido, muy deprimentes, y yo creo que se aplican al resto del mundo con mucha facilidad, yo creo. Que creo que es el 80%, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero el 80% más o menos de los autores profesionales en el Reino Unido viven o vivimos con menos del salario mínimo. Está muy, muy, muy cabrón, perdón. No, por favor. Muy, hacia autores profesionales. Y estamos luchando contra este montón de monstruos, las grandes editoriales, las librerías, porque eso también, también las editoriales luchan con la barbarie de las librerías. Claro. Estaba leyendo hace poco una entrevista con un editor que trabajaba en Waterstone, que es esta cadena de librerías acá, que empezó un hombre, un editor muy honrado, muy honesto, pero luego se convirtió en esta cadena. Y este editor renunció y se puso a hacer una huelga afuera de la Waterstones en Manchester, de la que él era gerente, como protesta de la manera en que los directores de la librería querían echar fuera la literatura de los estantes para hacer lugar para los bestsellers. Es bárbaro, es brutal. No hay una noción de lo que es la literatura, de para qué existe la literatura. Nada que valga la pena se va a vender o se tiene por qué vender como pan caliente en 2 semanas. No se lee para eso. La literatura no es así. Tenemos que entender la literatura de otra manera y parece que tenemos todo en contra, tanto desde el punto de vista capitalista como desde el punto de vista, por ejemplo, del presidente de México. Tenemos todo en contra por todas partes. Hay como una guerra contra la literatura, guerra contra las ideas, guerra contra la buena literatura. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos toca a nosotros decir si yo soy una buena autora o un buen autor, no, eso lo dirán los lectores.
pero tratamos, joder, tratamos por lo menos. Y la guerra está como por todas partes. Amazon, otra vez vuelvo a Amazon. Yo tengo boicoteado a Amazon, aunque no creo que estén muy preocupados, porque no pagan impuestos, porque lo que han hecho por la literatura es un horror, porque lo ha convertido en este mercado obsceno, y porque tratan pésimo a sus empleados. Pero no lo puedo boicotear del todo, porque de cualquier manera mis libros están en Amazon, eso depende del editorial. Nos tiene, y al mismo tiempo es una competencia desleal. Sí, y agregando a lo que dices, Adriana, aparte de esos factores, que estoy de acuerdo, está todo en contra, pero hay otro más, que es con el que yo me he peleado también muchísimo en este intento, también, no sé, idealista, tal vez naif, tal vez estúpido, ¿no? De la promoción de la lectura, que es a lo que me dedico en gran parte de mi trabajo, y son las campañas para hacerse de más lectores. O sea, en una campaña en México te dicen, lee 20 minutos al día. Carajo, pues no son abdominales, no es caminata, ¿no? Como tú dices, o sea, el asunto no es leer rapidísimo o que sea una cosa como de disciplina, porque lee 20 minutos y sí, claro, cuando estás a punto de descubrir quién es el asesino o el amante, ya pasaron 20 minutos, ya me voy el carajo, ¿no? Y dos, había otra campaña que era diviértete leyendo. Entonces yo decía, ¿quién va a estar muy divertido leyendo el diario de Ana Frank, ¿no? O no sé. El castigo. Exacto. Entonces, esas, digamos, falta de inteligencia, de sensibilidad y de promover la lectura, de provocar en un ciudadano el deseo de leer, de acercarse a la literatura, no llega a puerto. O sea, el mensaje no llega y no se traduce. Ay, no, y la tercera, luego ponen a gente famosa como Gloria Trevi con un libro así, wow, y yo estoy leyendo. Pues, y el libro al revés, el libro de cabeza. No importa, sí. no importa que esté de cabeza o que Entonces, sea. eso tampoco abona nada. No puede ser. Sí. Estas son también como las buenas intenciones, pero totalmente equivocadas de confundir las artes y la literatura con la sociología. Y en todas partes está mal de muchas maneras. Yo escribí hace unos meses en mi blog sobre the National Poetry Competition, aquí, que es un concurso muy, muy prestigiado de poesía. Y entonces, en la página web del concurso, ponían tips para que te inspires para escribir un poema, o tips para escribir el poema que gane the National Poetry Competition. Y yo escribí en mi blog porque estaba muy indignada, porque decía así, los grandes poetas que hemos leído, nadie es así, Quevedo, Rilke, Rimbaud, nadie escribía poesía así, por Dios, nadie. Y claro, me acaba de llegar el folletín de los poemas que ganaron y son un horror, son un horror. Y además se promueve la cosa así políticamente correcta. No, creo que no tenemos tiempo para entrar en esa otra parte de que se ha institucionalizado la confusión de la literatura con lo políticamente correcto, y entonces tienes que ser minoría, no porque escribas bien, sino porque eres minoría, o decir, por ejemplo, que esta muchacha muy simpática, muy inteligente, sin duda talentosa, que leyó un discurso muy bonito, cierto, con algunos toques poéticos, un discurso en la inauguración de Biden, es una gran poeta y poeta laureada. ¿Cómo vas a ser poeta laureada a los 20 años? Te están haciendo daño de ponerte de poeta laureada de nada a los 20 años. Te están jodiendo la carrera. Y no es un poema, leyó un discurso hermoso, sí. No es un poema, eso no es la poesía. Así no se escribe. Y si queremos hablar de poesía o literatura que tenga relevancia con la realidad social, política, lo que sea, tenemos que recordar primero qué es la literatura y pensar en Paul Celan, por ejemplo. Ese es un poeta que escribió sobre el horror nazi, pero Paul Celan, no Amanda Gorman, perdón, con todo lo inteligente y simpática y adorable que es.
No, pero nos estamos quedando idiotas. sí, 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 no puedo estar más, nos quedan 10 minutitos, estamos entrando a la recta final y creo que es muy importante lo que está señalando Adriana, de verdad, para todos los que nos ven y nos escuchan, realmente es súper importante como dar un paso atrás, estamos como con las cosas, como cuando estamos viendo las cosas aquí enfrente, ¿no? Hay que dar un paso atrás o 3 pasos atrás para decir, a ver, ¿qué es la literatura realmente? ¿Qué es lo que nos deja algo más? Y no quiero hablar ni de alma ni de espiritualidad, algo más como tú dijiste, algo que nos siga definiendo como seres humanos, que nos diga algo sobre la condición humana. No estas pendejadas, por ejemplo, que se ponen, que son obviamente las redes sociales, que siempre hablan uno de redes sociales y es Twitter, ¿no? Para no mencionar a la pinche red del pajarito. Pero que se ha vuelto famosa una mujer, tampoco tengo nada contra eso, qué bueno que exista, pero por favor, eso no es poesía. Rapi Kapur o Capi Rapur o no sé qué, que son una mujer de, no sé, no, algo así se llama, pero son como pergaminos de piensos, de pensamientos, ¿no? Entonces, así como la flor de tu día es aquello que tú haces cuando el sol te ilumina. No mames, o sea, eso que... Y claro, 500,000 likes, la señora esta tiene millones de seguidores en Instagram. Y dice, a ver, por favor, o sea, distingamos de veras la paja de lo que realmente vale la pena. Y me viene a la mente algo que escribió, si alguien fue un escritor que estuvo combatiendo toda su vida, por desgracia, corta vida por la literatura, fue Roberto Bolaño. O sea, y me consta porque además tuve oportunidad de conocerlo y de tratarlo y me consta lo encendido y lo furioso que se ponía. Claro que no le tocó todo el boom le llegó, ahora ya tú que hablabas, le llegó póstumamente, o sea, pues él ya qué, o sea, a Roberto pues ya está muerto y enterrado, o más bien diseminado ahí en el Atlántico, como él quiso que se hiciera, que fuera incinerado. Pero lo que él hacía la diferenciación que siempre recuerdo con ese tipo de conversaciones entre escritores y escribidores. Y decía, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ser un escritor que ser un escribidor. Y claro, él, Bolaño, tenía como todos nosotros sus filas y sus fobias. Entonces, pues ponía a autores que él consideraba que estaban del lado de los escribidores, por más famosos que fueran, pues los ponía y decía, por decir algo, Mario Vargas Llosa es un escribidor, no es un escritor. Gabriel García Márquez es un escritor, ¿no? Hacía esa diferenciación en uno de sus ensayos, pero me parece, más allá de las filias y fobias de Roberto, me parece muy importante esta diferenciación entre escritores y escribidores, y creo que ahí me parece que podemos iluminar un poco más esto que estamos hablando de la diferencia entre lo que yo decía al principio de libros y literatura. Una cosa es un artefacto, un bodoque impreso y ¿cómo se dice? Y empastado, y otra cosa es literatura. O sea, no hay que perdernos en eso. También para abundar sobre la promoción, recuerdo que hace, creo me parece, dos ferias del libro de Guadalajara, cuando queridísimo, otro muy querido amigo, Javier Cercas, que me parece un gran escritor, coincidí con él, nos fuimos a desayunar un día y estuvimos platicando de varias cosas. Entre otras, Javier me externó ya el cansancio que tenía por la promoción de la novela por la que ganó el Premio Planeta, que es una novela policíaca magnífica con la que Javier ya decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera, Terra Alta, de veras, una novela muy buena. Y me decía, tío, es que ya estoy de verdad fatigado porque es una y otra y otra y otra y otra vez las mismas preguntas, o sea, decir exactamente lo mismo. Y le dije, a ver, ¿por qué no empezamos? Digo, tú tienes, pues obviamente yo no me acerco a tu proyección internacional ni de cerca, pero ¿por qué no grabamos un cassette o un CD? Y entonces decimos, promoción del libro tal, y se va a los editores y órale. Porque le digo, además, esto fue prepandemia, ¿eh? Además, le digo que realmente también hay que pensar, que ese es otro tema, en la situación de los periodistas de cultura. O sea, les pagan una bicoca. El mercado con la pandemia, bueno, pues si estaba constreñido, se constriñó todavía más. Entonces hay un reportero o dos reporteros cubriendo, ¿qué te parece? 5 notas de cultura al día. Pues obviamente no vas a poder, o sea, tu mente ni tu cuerpo da para tanto. Entonces, como que va todo junto con pegado. Ahora, claro, con la pandemia, se vinieron estas presentaciones por Zoom que de alguna manera aligeraron la carga a los escritores porque pues se hacían llamadas. Vi una conferencia de prensa que dio Kazuo Ishiguro a raíz de la publicación en español de su más reciente novela, que es una absoluta maravilla, Clara y el Sol. Y bueno, pues él estaba Ishiguro conectado con
¿qué les parece? 60 periodistas del orbe de habla hispana. Mm. Pero pues sí, o sea, ¿qué más le van a poder sacar al señor en vez de tener al pobre señor Ishiguro en una salita de prensa en la FIL Guadalajara con botellitas de agua y recibiendo uno y luego otro y luego otro y luego otro? Oye, pues era lo que me decía Cercas, ¿no? Dice, tío, es que ya estoy verdaderamente fatigado. Pero bueno, ahora sí ya nos quedan como muy poquitos minutos para como esbozar reflexiones finales, ¿no? Neif, que no ha hablado mucho. Bueno, mira, no, nada, pues es que ya me han dejado lleno de ideas y de cosas que me voy a tener que guardar porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero fíjate, es que es una cosa muy difícil cuando hablamos de literatura. eh, Al principio hablaste de Stephen King, ¿no? Como un ejemplo de un bestseller que todos tenemos un gran respeto, un cierto grado de respeto por él, a pesar de que entre su obra no todo nos parece rescatable. Y, y, y sin embargo, bueno, es la mezcla correcta, digamos, de alguien que logró impactar al público, logró vender, logró encontrar una beta con un mercado muy amplio que lo adora, y a la vez es una literatura pues de calidad o de cierta calidad. En fin, lo difícil es esto, él lo alcanza en vida, pero realmente todos los que escribimos no tenemos idea cómo se va a leer lo que hacemos en 20, 30, 40 años en el futuro. No tenemos idea lo que quiere decir la trascendencia. La trascendencia implica tantas cosas que por más que ahorita los valores de la literatura apunten para un lado o tengamos el pasado como ejemplo, es muy difícil saber qué demonios estamos haciendo aquí, ¿no? Yo me lo cuestiono continuamente y es una duda bastante amarga, ¿no? Porque todo el tiempo estás pensando, bueno, ¿para qué escribes? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Porque si por un lado lo que quieres decir tiene que ver con responder a tu entorno, con responder a tu mundo, al medio, como una literatura que no está comprometida con su momento histórico, pues, ¿qué función tiene? Y pensar en una hipoteca tan grande como lo que es la trascendencia me parece gravísimo. Nada más, y quería añadir algo curioso, Mariana, estabas hablando del rock y todo esto, a mí me pareció interesante mencionar que yo conocí a Adriana en el rock and roll, precisamente, cuando andábamos en otros mundos. Claro, claro. Sí, yo me acuerdo perfectamente, nos conocimos en los antros de mala muerte mexicanos, en los verdaderos antros de mala muerte que eran tan disfrutables, prepandémicos y pre todo lo que, preamazónicos, pre-internéticos. Qué tiempo, ¿no? Sí. Mariana, pues María, ¿alguna reflexión final? No, para que Nave no se vaya totalmente frustrado ahorita, ya cabizbajo. Es que sí es triste. Hablábamos el otro día con Luis Jorge Bone de los finales felices que están subvaluados, ¿no? O sea, hay un final feliz, se casaron y vivieron felices para siempre, ya, qué hueva, pero también me gustan los finales felices. Y en este caso, no hay manera de que pueda tener yo un final feliz en esta conversación, porque sí, porque se complica cada vez más. Hablabas de los reporteros de cultura, también tienen una responsabilidad que es, también échale un ojo al libro, mano, Sí. porque si no vas a decir, ¿de qué se trata tu libro? Y eso sí, como nos ha pasado, creo que a todos. Sí, todo nos ha pasado, que te llegan a entrevistar y te dicen, mira tu libro. ¿Cómo se llama? Tu libro. Sí. Entonces, ahí también. Perdón, que a mí me pasó ya en un par de ocasiones, publicando ensayo. Oye, entonces, háblanos de tu nueva novela. No es novela. ¿Por qué todo tiene que ser novela? A ver. Sí, entonces ahí hay otra responsabilidad y de los medios también de dejarnos un poquito más que los últimos 2 minutos del noticiero, en los que siempre corres la suerte que te digan, ay, nenita, ya no nos dio tiempo. ¿Por qué? Porque la cultura, la literatura, es prescindible, ¿no? Es todo, hay un librito. Entonces, ahí estamos un poco entre la espada y la pared también, de este lado, digamos. Sí. Bueno, pues se nos acabó ahora sí el tiempo para este episodio. Como ven, están todavía mucho por reflexionar. Muy bien. Yo lo único que diría es no vayan al Costco, no, si ven un libro con un hot dog podrido y una Pepsi Cola, no lo compren, o compren el hot dog podrido y la Pepsi Cola y desháganse del libro. Regresen el libro. Nos vemos en el próximo, porque quizá ese sí les va a dar chorrillo, no el hot dog y la Pepsi Cola, sino el libro.
Bueno, pues nos veremos en el próximo Muchas episodio de Zona de gracias. Contagio. Muchas gracias, Adriana Díaz Enciso. Gracias, Adriana, mucho gusto. Su Qué novela más bien. reciente, Ciudad Doliente de Dios, en Alfaguara, que ya ahora sí está disponible en librerías y pues ni modo, también en Amazon. Pues nos vemos, A leerla, todo nos mundo. vemos, hay que leer, Adriana. Nos vemos a la próxima, Mariana Ney, Suscríbanse gracias. a Zona de Contagio, pónganle likes.